Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio, los atributos de Dios, y hoy vamos a ver el amor de Dios versus otras creencias. Y repasando rápidamente lo que vimos la semana pasada, yo les hablé de la voluntad de Dios con respecto a nuestra salvación, pero gracias a Dios también por las tareas que me enviaron, excelentes textos, y también hay que ampliar la voluntad de Dios. No solo tiene que ver con nuestra salvación, sino también la voluntad de Dios es que nosotros estemos creciendo en gracia. Es decir, que nosotros a través de la palabra de Dios constantemente estemos renovando nuestra mente. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos por el Espíritu y no solo por nuestras emociones. Por ejemplo, hermanas, una actitud madura, que es la voluntad de Dios, es lo que nosotros estamos viviendo por el coronavirus. Sabemos que muchas personas, hermanos en Cristo, familiares, están en la presencia de Dios. La voluntad de Dios es que en nuestra actitud madura demos gloria al Señor, porque estos hermanos ya están descansando, ya están en la presencia de Dios gozándose. Pero una actitud emocional que no es la voluntad de Dios sería, por ejemplo, visualizar a estos hermanos que ya murieron como si estuvieran vivos y comenzar a hablar con ellos como si estuvieran presentes. Esto se escucha inocente, pero si nosotros recordamos lo que hemos visto anteriormente, esto entra en la clasificación de ocultismo. Las visualizaciones, hablar con muertos, etc., esto es parte del ocultismo. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios, hermanas, es que nosotros tengamos esta actitud madura y estemos creciendo en la gracia de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos, pero la actitud madura es que nosotros aceptemos la soberanía del Señor y que así sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, la lección de hoy se titula, como ya dije, el amor de Dios versus otras creencias. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Esa es su esencia y su naturaleza misma. El amor de Dios es universal y no particular. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que Dios ama a todo el mundo. Aunque a los judíos les hubiera gustado que el amor de Dios fuera particular, es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdan que en Hechos de los Apóstoles nos dice la palabra de Dios que los judíos escucharon el Evangelio por boca de Pablo, pero lo rechazaron. Y luego cuando Pablo le habló el Evangelio a los gentiles, los judíos se llenaron de celos y contradecían a Pablo y querían matarlo, porque ellos querían que el amor de Dios fuera particular y no universal. El amor de Dios es también incondicional, no condicional. No depende de nosotros o de nuestras obras para que Dios nos ame. Es así que para algunas personas, otras religiones, el amor de Dios resulta algo incomprensible e irracional. Pero es el amor de Dios que es perfecto. Es también eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la creación, Dios ya amaba. Se amaba a sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que Dios nunca estuvo solo, ni tampoco hizo al ser humano porque se sintiera solo o aburrido. Es más, no nos necesitaba, porque Él se amaba a sí mismo. Entonces, como Dios también es amor, esta perfección o este atributo de Dios fue lo que lo movió a crearnos a todos nosotros, a los ángeles y a los seres humanos, y después comunicarse con nosotros. Esto es el amor de Dios, y fue revelado perfectamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El perfecto amor también vamos a ver que se manifiesta de diferentes formas. Es como, por ejemplo, hermanas, el fruto del Espíritu, que dice Gálatas 5. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Pero fíjense que Pablo no dice los frutos, habla de el fruto en singular. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, este atributo está ligado con otros atributos morales.
no se pueden separar los atributos de Dios porque van unidos. Entonces, por ejemplo, hermanas, cuando hablamos de el amor de Dios para con Él mismo y después el amor de Dios para con Adán y Eva antes de la caída, va a tener otro nombre cuando Dios ama a Adán y Eva una vez que pecaron. Cuando Dios libremente decide amar al pecador, ahora el amor de Dios se llama gracia. Un regalo o un amor no merecido por causa de nuestros pecados. Recordemos que en Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es algo que nosotros no merecíamos, pero Dios en su amor quiso dárnoslo. Dice Efesios 4, versículos 2 al 8. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que primero Dios en su gracia nos salva, nos llama para ser un solo pueblo y nos da también de sus dones. Pero cuando el amor de Dios se revela como compasión para la humanidad caída, a esto se le llama misericordia. Efesios 2:4 dice, y versículo 5 también, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir que cuando Cristo voluntariamente deja su trono de gloria para venir a la tierra, encarnarse y salvarnos, esto es porque su misericordia lo movió a hacer esto. Santiago 5:11 dice, He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios tiene misericordia en general de la humanidad, pero también de manera particular, como fue con el caso de Job. Y luego, cuando el amor de Dios se revela como autosujeción a la provocación, a esto se le llama paciencia. O sea, cuando nosotros provocamos a ira a Dios por nuestras rebeliones y nuestros pecados, entonces el amor es paciencia. Dice la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y segunda de Pedro 3:15 dice, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículos antes, Pedro nos dice que la voluntad de Dios es que el hombre se salve, que no se pierda, sino que se arrepiente y venga al conocimiento de la verdad. Entonces siempre la paciencia de Dios va a tener como objetivo final la salvación de los seres humanos. Y después, cuando el amor de Dios se manifiesta como cuidado de Dios para todas sus criaturas, a esto se le va a llamar bondad. Hechos 14:17 dice, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto lo dijo Pablo cuando él estuvo en Atenas predicándole a los filósofos griegos. Él hablaba de un tiempo antes de Cristo donde Dios fue paciente con todos y les daba, pese a su extravío, todo lo que necesitaban, lluvias y frutos. Dicen también los evangelios que Dios hace llover sobre justos e injustos.
Esta es la bondad de Dios para con todos. Y luego cuando el amor de Dios se revela no solo como afecto, sino también como corrección, a esto se le llama santidad. Por ejemplo, cuando unos padres de familia tienen a su hijo y ellos ven que su hijo se está portando mal, lo van a corregir, porque lo que los padres quieren es que su hijo sea un buen cristiano, un buen hijo y también un buen ciudadano. Así también con Dios. Dice Hebreos 12, versículos 5 al 10. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, hermanas, ven cómo el afecto y la corrección tiene como objetivo que seamos santos como Dios. Ahora, no vimos todos los atributos morales de Dios, faltaron algunos que vamos a ver en la siguiente lección. Pero ya vimos cómo el amor y los otros atributos morales siempre van a estar ligados. Pero ahora, con respecto a otras creencias, creo que todos nosotros hemos escuchado esta expresión. Si Dios es todo amor, ¿por qué permite que el mal exista? Creo que la primera persona que planteó este problema fue un filósofo griego llamado Epicuro de Samos. Él lo expresó así. Dijo: si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué permite que haya tanto sufrimiento? O Dios no es omnipotente, o Dios no es benevolente. O es un Dios débil pero bueno, o es un Dios que todo lo puede, pero no quiere quitar el mal. Y si es así, ¿por qué llamarlo Dios? O sea, si Dios es bueno, pero no puede, pues no sería Dios. Pero si Dios puede quitar el mal, pero no quiere, pues tampoco sería el carácter de Dios. No podríamos llamarlo Dios. Y de esta paradoja de Epicuro viene la versión atea. Los ateos dicen: si Dios es bueno y todo lo puede, el mal no puede existir. Pero si el mal existe, entonces Dios no existe. Ahora noten lo interesante de este planteamiento ateo. Solo es Dios y el mal. Pero no está incluido el hombre, o sea, nosotros los hacedores de maldad, ni tampoco está incluido Satanás como el origen del mal. Es Dios y la maldad. ¿Y qué hace esto, hermanos? Este planteamiento ateo pues les da la libertad de pecar como ellos quieran. Pues al fin y al cabo Dios no existe. Después vino un cristiano llamado Lactancio, que vivió en el siglo III, y él trató de componer la paradoja de Epicuro, pero tampoco encontró una solución o una respuesta a esto. Lactancio, este hermano, lo planteó así. Número 1. Si Dios quiere y no puede quitar el mal, es débil, lo cual no es propio de nuestro Dios. Número 2. Si Dios puede quitar el mal y no quiere, es un Dios malo, lo cual tampoco es propio de nuestro Dios. Número 3. Si ni quiere ni puede, es tanto malo como débil y claramente este no es nuestro Dios. Y número 4. Y si quiere, que sería lo único propio de Dios, ¿de dónde proviene el mal? Lo que le faltó a este hermano Lactancio citar es Apocalipsis 21, donde nos dice que va a haber un final para el mal, con cielo nuevo y tierra nueva, y donde no va a haber más muerte, ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor.
Es decir, el mal tiene un principio permitido por Dios, pero también el mal va a tener un final. Y quien mejor plantea este problema es un teólogo cristiano llamado William Lane. Él lo resume en 3 puntos, hermanas. Número 1. Dios es bueno y es omnipotente. Número 2. El mal existe. Y número 3. Dios podría tener razones moralmente suficientes como para permitir el mal. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera, hermanas. Imaginen que José es un cristiano que acaba de terminar su preparatoria y salió con promedio de 9.9 y va al TEC de Monterrey a pedir una beca del 100%. Entonces en el TEC de Monterrey lo entrevistan, lo evalúan, ven su boleta de calificaciones y le dicen: es tuya la beca, 100%. Pero una semana antes de que José comience sus estudios, en el TEC de Monterrey le hablan y le dicen: lo sentimos, pero ya no te podemos dar la beca. Y José investiga y descubre que el subdirector le dio su beca a un sobrino suyo que salió con promedio de 8.5. José no se lo explica, se enoja y le dice: Dios, ¿por qué permitiste esta injusticia? ¿Por qué, si yo soy tu hijo, permitiste este acto de corrupción? José no lo entiende. José solamente ve su perspectiva limitada, lo que él está sufriendo. Pero Dios tiene otra perspectiva. Dios tiene una perspectiva completa de todo este mal, de toda esta injusticia, y sabe el principio y el final de la vida de José. Y lo que José no ve es que dentro de un año él va a entrar a otra universidad a estudiar otra carrera, y ahí va a descubrir que esa carrera es realmente lo que le gusta, es su verdadera vocación. Y cuando termine esa carrera, va a trabajar y va a disfrutar su trabajo y va a ganar más dinero que si hubiera estudiado la otra carrera en el TEC de Monterrey. Entonces nosotros entendemos, como dice Romanos: para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Todo. Pero es que esto es porque Dios conoce la perspectiva completa. Entonces entendemos por qué Dios permitió un mal, un acto de corrupción, pero Dios lo cambió todo para bien. Entonces Dios tiene razones moralmente suficientes incluso para permitir estos actos de corrupción. Bueno, podemos decir esto es con un cristiano, pero ¿qué pasa con el mundo, con los que no conocen a Dios? Pensemos en otro texto que es muy polémico para los no cristianos, e incluso para algunos cristianos. Dice en la Biblia que cuando Israel llegó a la tierra prometida, a Canaán, Dios les dio una orden: maten a todos, y maten incluso a los niños de pecho, a los recién nacidos. Y muchos se preguntarían: ¿y dónde está el amor de Dios en esto? ¿No que Dios es amor? Bueno, estamos viendo solamente una perspectiva muy limitada de lo que en ese momento pasó. Pero si viéramos la perspectiva de Dios, entenderíamos muchas cosas. Recordemos que en Génesis, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto unilateral, Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será 400 años esclava en Egipto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. O sea que lo que Dios le está diciendo a Abraham es esto: yo voy a permitir que mi pueblo elegido y mi pueblo amado Israel sea 400 años esclavo, para que yo tenga 400 años paciencia para con los amorreos y los cananeos. 400 años de amor expresado como paciencia, hermanos. Y terminado todo ese tiempo, entonces ahora sí viene el juicio de Dios sobre los amorreos y los cananeos. Y Dios dice a Israel: maten a todos. ¿Hasta los bebés? Sí, hermanas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si esa generación de niños crecía, iba a repetir el mismo patrón de conducta de sus padres, y se iban a depravar, y entonces iba a ser otra generación de amorreos y de cananeos que se iban a ir al infierno. ¿Qué es lo que hace Dios?
Mejor que se mueran, pero que se salven, que estén en mi presencia, a que se condenen. Y fíjense que ese es un principio que también Dios sigue con sus hijos, con los cristianos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es lo que está diciendo, mejor que este cristiano se muera, pero que se salve, a que siga viviendo y se pierda. Entonces también ahí está el amor de Dios, solo que nosotros no entendemos, repito, como José, por qué Dios permite el mal. Pero entendemos que en la perspectiva de Dios tiene muy buenas razones morales para permitirlo, y como Dios es un Dios de amor, todo lo transforma para bien nuestro. Ahora, el amor de Dios con respecto a otras creencias que no pueden entenderlo, y como dije en la lección anterior, no pueden entender los atributos o el amor de Dios porque no conocen a Cristo y porque no han puesto su fe en la palabra de Dios. Entonces, primeramente están los modernistas, los cristianos modernistas. Los modernistas, hermanos, son los que confían en su razón y no en la fe, y que entre más pasa el tiempo van degradándose espiritualmente hasta convertirse en unos ateos. En la imagen que ustedes ven, fíjense cómo primero comienzan por dudar de la infalibilidad de la iglesia, luego no creen en el infierno, no creen en la divinidad de Cristo, no creen tampoco en su nacimiento virginal, no creen en los milagros y así terminan hasta ser agnósticos, que no saben, no están seguros si Dios existe o no existe, y el último paso es que se convierten en ateos. Bueno, pues estos modernistas, cuando empiezan su degradación, ellos creen en esta doctrina llamada el universalismo. Esta doctrina cree que todos los seres humanos vamos a irnos al cielo, porque como Dios es un Dios de amor, Él no podría permitir que sus criaturas se fueran al infierno. Todos vamos al cielo, incluso creen que Satanás al final va a ser perdonado. Es una incomprensión del carácter de Dios. Sí es amor, pero nosotros también sabemos que Dios es santo y que Dios es justo. Y esto es lo que veremos en la semana que viene, hermanas. Aparentemente hay una contradicción entre el amor y la justicia de Dios. Los modernistas solamente se quedan con el amor de Dios. Después viene el Islam. Dice el teólogo musulmán Shabir Ali que el más grande atributo de Dios es la omnipotencia. Incluso está por encima de el amor y la justicia de Dios. Hay un desbalance en cuanto al carácter de Dios. En el Corán, que es su libro sagrado, varias veces se menciona que Dios ama al bueno, pero odia al malo. O sea que el amor de Dios no es universal. Que uno se gana el amor de Dios en base a su conducta, se lo merece. Y esa es la razón por la que los musulmanes no entienden el amor verdadero de Dios. Ellos dicen que no es elogioso que Dios ame a personas malvadas como Stalin o como Hitler. Solo las personas buenas merecen el amor de Dios. Pero hermanas, si Dios no puede amar al pecador, entonces Dios no puede amar a ningún ser humano, porque todos somos pecadores. El amor de Dios no es condicional como piensan los musulmanes. Dios amó a Hitler y a Stalin, sí, pero Dios no justificó sus delitos. Y después está el mormonismo. El mormonismo cree en muchos dioses. De hecho, ellos creen que Dios antes fue un ser humano que llegó a ser un dios.
piensan que Dios tiene carne y hueso y que está sujeto a las leyes de la física. Ahora ustedes verán que en el mormonismo puse dos imágenes. A la izquierda está Adán y Eva en el huerto del Edén y a la derecha está la imagen de Prometeo, ese mito griego. ¿Qué tienen en común? Bueno, según los mormones, dicen que cuando Eva pecó, Adán se vio en la necesidad de pecar también y de desobedecer a Dios, porque si no pecaba entonces no iba a poder tener hijos con Eva. Y de esa manera nosotros no podríamos nacer. Entonces Adán, movido por su sabiduría, voluntariamente pecó. ¿Qué significa esto? Pues que Adán es más bueno y más sabio que Dios. ¿Qué dice el mito de Prometeo? Que Prometeo le robó a los dioses el fuego para dárselo a los hombres porque tuvo misericordia de ellos. Y cuando los dioses se enteraron de esto, encadenaron en una roca a Prometeo para que eternamente un águila esté comiéndose su hígado. Entonces es el mismo caso. Adán o Prometeo son más sabios y más buenos que los dioses o que nuestro Dios. Ese no es el carácter amoroso de Dios. Entonces es incomprendido por el mormonismo. Y finalmente está el budismo, hermanas. En el budismo no se cree en un Dios personal, sino más bien en una fuerza impersonal que controla todo el universo. Y la aspiración máxima de los budistas, es llegar al nirvana, o sea, el momento donde ellos van a perder su propia personalidad para fundirse con el universo. Y si no creen en un Dios personal, pues tampoco van a creer en el amor. De hecho, si ustedes ven sus preceptos, siempre hablan de hacer lo correcto, de pensar lo correcto, de tener la conducta correcta, pero nunca hablan del amor. Es una conducta muy egoísta y muy personal. Y para concluir, hermanas, ya hemos visto que Dios es amor desde la eternidad y que desde la eternidad Dios nos conoció y nos amó. Aún sabiendo que le íbamos a fallar y que íbamos a pecar, Dios nos amó. Y cuando llegó el momento apropiado, Él mostró su amor a través de su misericordia, de su gracia, de su justicia, de su santidad en Cristo Jesús. Es en la cruz del Calvario como nosotros conocimos verdaderamente el amor de Dios. Y a Dios gracias que al Señor lo podemos conocer cada día más y más a través de su palabra y de la íntima comunión que tenemos con Él. Entre más lo conocemos, más le amamos. Por ejemplo, piensen ustedes en su persona favorita. Cuando ustedes conocieron a su persona favorita, a lo mejor nada más les caía bien o era simpática para ustedes. Pero pasó el tiempo y entre más conocieron a esa persona, más le amaban. Así es con Dios. Más le conocemos, más le amamos. Más estamos creciendo en la gracia. Y entre más le conocemos, lo que se manifiesta no es nuestro amor, sino el amor de Dios que Él derramó en nuestros corazones. Conozcamos más al Señor, hermanas, a través de su palabra, y gracias a Dios porque Él nos ama incondicionalmente y desde la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanas.